Gracias por continuar con nosotros. Zaira Navas, directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, nos acompaña esta mañana. También estamos esperando a Héctor Rodríguez, director de Migración y Extranjería. Vamos a hablar sobre un tema que de verdad que hay mucha gente que está pendiente de esto, no solo por lo que significa lo vergonzoso, ¿no? El tema este de los niños inmigrantes, las razones por las cuales se han ido estos niños inmigrantes hacia otro país. También por lo que significa para los padres, madres, familiares, abuelas, abuelos, que están pendientes de esta cantidad de niños que están en tránsito hacia los Estados Unidos y algunos que ya están atrapados prácticamente en los albergues en los Estados Unidos, principalmente en la frontera entre los dos países. Zaira, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte aquí en los estudios. Me dicen que Héctor Rodríguez, director de Migración y Extranjería, ya está también aquí en el canal. Le vamos a incorporar en breve. Bueno, coméntanos un poco cómo han venido ustedes observando este proceso, cómo se está resolviendo realmente la situación de estos niños que están en los albergues. También quiero hablar contigo un poco, preguntarte sobre estas propuestas que se están generando de cara a las próximas elecciones sobre que los niños sean juzgados como adultos, ¿no? Que es una propuesta de un partido político. Gracias, muy buenos días a toda la población salvadoreña. Bueno, efectivamente es un fenómeno preocupante para el país el que las niñas y los niños sean expuestos a una situación tan grave como es la migración irregular. Sí es importante recordar que la migración en El Salvador data de muchos años atrás, que hemos tenido diferentes movimientos migratorios tanto hacia el exterior del país como al interior mismo del país. Es decir, hay movilización social de la población por diferentes fenómenos. Sin embargo, en los últimos años y en los últimos 2 años hemos observado un movimiento mucho mayor de niños y niñas. Y aquí es importante destacar que no son los niños los que voluntariamente salen del país, porque estamos hablando de niños que llegan de los 0 años hasta los 17 años, que son antes de cumplir la mayoría de edad. En los últimos 2 años, y es más exacto, a finales del 2013, observamos un incremento significativo de niños y niñas. Aunque no hay estadísticas, ¿no?, de la cantidad de niños y niñas que abandonan el país o que van en tránsito. La mayor parte de niños y niñas que salen, como ya nuestra legislación regula precisamente el que deben haber debidos controles, por ejemplo, solo pueden salir con autorización frente a un notario y debe ir por su padre y su madre. Por los puntos establecidos, pero por los puntos ciegos no sabemos qué cantidad de niños se van. Precisamente por eso son puntos ciegos, porque no hay control migratorio, no hay control de las autoridades, y esto es lo que genera que las personas emigren de esta manera, que es una migración irregular. Estas condiciones de la migración generan precisamente que los niños y niñas se vean expuestos a situaciones sumamente graves. En primer lugar, la travesía con estas características implica correr riesgo desde el país, es decir, desde la salida acá en El Salvador. Por otro lado, yo explicaba que no necesariamente o no en la mayoría de casos son los niños los que deciden migrar, sino son las familias las que deciden enviarlos y ponerlos en manos de terceras personas, lamentablemente traficantes de personas. A ver, ya está con nosotros Héctor Rodríguez, director de Migración y Extranjería. Estamos viendo algunas imágenes precisamente sobre este tránsito de niños, niñas, adultos hacia los Estados Unidos. Este es un dato interesante, lo que pasa es que no sabemos la dimensión del fenómeno. Zaira, y director de Migración, muchas gracias por estar con nosotros. Héctor Rodríguez, un gusto tenerle aquí también. Muy buenos días, Romeo. Buenos días, directora. Encantado de estar con ustedes. Digo, no sabemos la dimensión del problema en el sentido de que, como bien dice Zaira, ¿no?, cuando usted va a sacar a un menor de edad por la frontera, pues obviamente hay requisitos que cumplir. La ley establece ya los mecanismos, establece cómo se debe de hacer, pero el problema es los que salen. Quien va ilegal a los Estados Unidos, pues obviamente sale por puntos ciegos, y entonces ahí no sabemos cuál es el flujo que se tiene, qué cantidad de niños está yendo. Ese es el primer problema que tenemos, Zaira, digo, que no tenemos estadísticas claras sobre la dimensión de este problema. Sí, claro, es que no es posible saber cuántas personas salen por los puntos ciegos. De lo que sí tenemos datos, y el director de Migración nos lo explicará de mejor manera, es de la cantidad de niños y niñas que retornan al país. Obviamente, Migración también cuenta con datos de los niños y niñas que salen regularmente del país, pero
precisamente estamos hablando que la migración irregular implica la salida por puntos ciegos, la salida sin controles adecuados y obviamente la salida sin las personas que están a cargo o al cuido y con protección de los niños y niñas. Director, ¿cuáles son las estadísticas que ustedes tienen principalmente o específicamente sobre este fenómeno que se ha dado recientemente, ¿no? ¿Cuántos niños han retornado de sus albergues? ¿Cuántos niños continúan en los albergues en la frontera de los Estados Unidos con México? Tal como lo decía la señora directora del CONNA, es difícil tener una estadística exacta de cuántos niños y niñas salen hacia los Estados Unidos diariamente. Hasta hace poco se ha manejado que entre 200 y 300 personas ingresan de forma irregular diariamente hacia los Estados Unidos. ¿De aquí del país? Del país. O sea, abandonan el país entre 300 más o menos personas diariamente. Exactamente. En los últimos días se ha incrementado enormemente el flujo de niños y niñas que van hacia Estados Unidos a este viaje tan peligroso de forma irregular. Muchos de ellos, como ustedes ya lo han dicho, salen por puntos ciegos, por puntos no autorizados, pero muchos de ellos también salen de forma legal, por las fronteras legalmente establecidos, ya sea acompañados de sus padres, de uno de sus padres, de un familiar o de una tercera persona a quien sus padres han autorizado la salida. Que es legal esto, ¿no? Que haya una autorización de los padres. Es legal, exactamente. Un tío puede ser, por ejemplo. Mediante una acta notarial, los padres pueden autorizar, ¿verdad?, que sus hijos salgan legalmente por la frontera. Muchos de ellos, el argumento es que van hacia Guatemala en calidad de turistas. Entonces nosotros en las fronteras no podemos hacer nada porque llevan su documentación, llevan su pasaporte en regla y llevan su autorización mediante un acta notarial. Entonces, hay varias estrategias que utilizan los traficantes o coyotes. Una de ellas es pues que vayan acompañados de familiares y ellos los esperan allá en Guatemala, en otro país, sí. Exactamente. Otra es que, y una ruta que se ha descubierto últimamente, es que están saliendo hacia Honduras, ¿verdad?, por las fronteras del Pollo o el Amatillo, y de ahí están siendo transportados en avioneta hacia México, y de México, lógicamente, hacia Estados Unidos. Otro de los indicios que nos hace a nosotros saber que el flujo de niños y niñas ha aumentado es que la demanda de pasaportes para salir del país de niñas y niños ha incrementado enormemente. En los últimos meses hemos tenido un incremento del 162% en la demanda de pasaportes para niños y niñas. Y entonces esto nos indica pues que la mayoría de ellos es para hacer este viaje hacia Estados Unidos. ¿Necesariamente un niño tiene que llevar pasaporte o hay otros que se van sin pasaporte incluso? Bueno, si va a pasar por una frontera legalmente establecida, tiene que llevar su pasaporte y tiene que estar acompañado de sus padres. Si no o un familiar autorizado. O un familiar autorizado, obviamente. Los datos que nosotros tenemos, que nosotros podemos registrar, es de los niños y niñas que retornan desde México y que no pudieron concretizar su viaje y llegar al destino final, que es Estados Unidos. También hemos tenido últimamente un tremendo incremento en el retorno de niños y niñas. Durante este año, a esta fecha, llevamos 2.167 niños y niñas retornados vía terrestre desde México. Desde Estados Unidos no hemos tenido deportación de menores hasta este momento. Qué increíble. Zaira, ¿hay algún dato, hay algún registro de los niños que no regresan, que no llegaron, ojo, que no llegaron y que no regresan, que están extraviados, que están perdidos, que quedaron probablemente
a la deriva, ¿no? Y terminan siendo explotados. Y precisamente estas son de las cosas que se están gestionando, tanto los países del Triángulo Norte como con México. Hemos conocido los esfuerzos del presidente de la República y del canciller en la medida de empezar a tener mejores controles, tanto en las zonas fronterizas como también en la atención que se da a las personas que migran, porque como ya explicaba previamente, la migración es un fenómeno que data de muchos años. Obviamente va mutando y la modalidad, que cada vez se vuelve más riesgosa, representa particularmente para los niños y niñas no solo una amenaza, sino la misma migración en la forma en que se da una grave vulneración. Hemos conocido de casos gravísimos en los que han sido asesinados, han sido traficados niños y niñas y que son expuestos a situaciones graves. Precisamente este trayecto peligroso de México representa la poca posibilidad de las autoridades de tener controles debidos respecto a la cantidad de personas que transitan de esta forma, pero además respecto a la cantidad de personas que son víctimas de hechos delictivos o que son víctimas de cualquier situación de vulnerabilidad. También es importante decir que muchas de estas personas, incluso niños y niñas, finalmente se quedan residiendo en aquellos países, particularmente en México. Aunque el número es poco, es importante que vayamos precisamente estableciendo los mecanismos de control para poder registrar claro, y para se quedan poder residiendo proteger. involuntariamente. Involuntariamente, obviamente, en muchos casos esperando poder cumplir su travesía y en otros casos por las condiciones graves. Esa es la cifra que no conocemos, además digo de la cifra global que es complicada, como dice el director de Migración, pero la cifra más dramática es, hay que decirlo de esta manera, qué bueno que el niño que se fue, que no estamos instando a que se vayan, logró llegar y logró reunirse, reunificarse, ¿no? Pero lo peor, el drama más complicado, más difícil de esto es los niños que quedan a la deriva. Estos que no logran retornar al país y que tampoco logran llegar a los Estados Unidos, quedan en una especie de limbo, y digo, a expensas de la explotación de cualquier tipo de organización o de criminales. Bueno, aquí hay dos cosas que es importante distinguir. La primera es, no necesariamente el que haya llegado a Estados Unidos implica que se va a reunificar y que se va a quedar en aquel país. Eso es importante. Dos, yo recuerdo o le recuerdo a la población que no es que los niños hayan decidido viajar, ir a buscar a sus padres, sino que esto pasa por la decisión, en la mayoría de casos, de un adulto que ha decidido ponerlo en esta situación. Obviamente detrás de ello hay muchas causas. La migración de este tipo es un fenómeno multicausal, entre ellas un factor muy importante que pesa es la reunificación familiar. Pero como tú decías, es sumamente grave las condiciones en que los niños y niñas, por su situación de vulnerabilidad, pasan en esta travesía tan peligrosa y que hay pocos controles y poca protección a niños. Zaira, perdona, una apreciación. Solo aquí cuando se ha preguntado se dice, bueno, mire, muchas veces o principalmente es el deseo de la reunificación que está haciendo que estos niños emigren hacia los Estados Unidos, pero cuando tú revisas declaraciones de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, ellos ponen por encima de esa situación, ponen dos factores. Dice que es la pobreza y la delincuencia, los dos factores principales que están empujando a los niños a emigrar. No están diciendo tanto la reunificación, ¿no, director? Mira, voy a decir datos que he escuchado de funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Sí. Que más o menos al año en Estados Unidos llega 1 millón de personas inmigrantes y que de estos el 66% es por causa de reunificación familiar. Acá en nuestro país no escapa esa realidad. Tenemos datos que la principal causa de migración hacia Estados Unidos es por la necesidad de las familias de estar unidas, es por causa de la reunificación familiar principalmente. Este es un fenómeno multicausal, pero esta es la base principal, la necesidad de la familia de estar juntos. Otra de las causas pues es el factor económico, es decir,
la necesidad de las familias de aumentar sus ingresos, de tener un empleo en los Estados Unidos y de poder mejorar las condiciones económicas de su familia aquí en el país. Y últimamente pues también se ha estado manejando, pero esto es en menor dimensión, causales de inseguridad, acoso de pandillas. Pero no esa es la causa principal. Repito, la causa principal es la reunificación familiar. Vamos a hacer la pausa comercial correspondiente. A ver, el gobierno de los Estados Unidos ha pedido al Congreso 3.700 millones de dólares para resolver esta crisis de los niños, ¿no? Que están llegando masivamente, niños centroamericanos principalmente, que están llegando a los Estados Unidos. Y hay personas que se preguntan, ¿qué no se haría con esos 3.700 millones de dólares en estos países centroamericanos, ¿no? En vez de estarlos invirtiendo en la repatriación de los niños, que es necesario. Pero si utilizáramos esta plata en la prevención, digamos, aquí en los países centroamericanos, pues se podría resolver más fácilmente el problema. A ver, hemos hecho una especie de diagnóstico, pero cuando regresemos la pregunta es ¿qué se tiene que hacer para tratar de evitar esto? No estoy hablando de lo social, que no nos corresponde prácticamente, digo, por lo menos creo al director de Migración hablar qué es lo que tiene que hacer. Aquí tendríamos que preguntarle al gobierno en términos generales qué es lo que se va a hacer, ¿no? Pero a lo mejor hay leyes que se pueden reformar, ¿verdad? Hay algunas cuestiones que hay que poner candados para que no salgan tan fácilmente como usted explicaba. Por ejemplo, llega un tío, tiene una autorización de los padres de Estados Unidos y fácilmente los saca a Guatemala, ahí los espera un coyote y los lleva en esa travesía. A lo mejor hay cosas que se pueden amarrar ahí para tratar de evitar que se dé este flujo. Hacemos la pausa, regresamos. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos haciendo un análisis sobre esta situación de la inmigración de los niños, que es una cuestión para los registros históricos de los países centroamericanos con los Estados Unidos. Habrá que estudiar más a fondo cuál o qué es lo que detonó esta inmigración de los menores. Pero algunas opiniones a nivel internacional, por ejemplo, el periódico La Nación, la opinión, mejor dicho, dice lo siguiente, que es un periódico, tengo entendido, latino en los Estados Unidos. Dice, una crisis de violencia pandilleril combinada con altas tasas de homicidio, narcotráfico y extorsión en Honduras, Guatemala, El Salvador, que por diversas razones han empeorado en los últimos meses, es el origen del flujo de inmigrantes hacia los Estados Unidos. Ahí está algunas opiniones sobre cómo la visión de otros funcionarios en los Estados Unidos es distinta, ¿no? Ellos dicen, a la base de esta inmigración está el tema de la crisis económica o de la situación económica, la situación de pandillas, la situación de narcotráfico, extorsiones, etcétera, lo que está llevando este flujo o está aumentando este flujo. De hecho, nosotros, director, hicimos acá una investigación y le preguntamos a madres de familia, estas que están recibiendo los niños que retornan, que han retornado de esa situación, y nos dicen, es que lo que pasa es que en mi municipio la violencia está bien fregada, ¿no? En términos muy salvadoreños, y yo no quiero que mi hijo tenga problemas o mi nieto tenga problemas. Ese es un factor, digo. Pero bueno, habrá reformas que ustedes pueden, presentar en la Asamblea Legislativa para que al final se pueda poner más candados y que no se dé este tipo de situaciones, por ejemplo. Bueno, hemos recibido ya lineamientos del señor presidente de la República de incrementar los controles en las diferentes fronteras. Se habla ya de un paquete de reformas a la ley para endurecer más las penas en contra de los traficantes de personas o los llamados coyotes. Y nosotros, por supuesto, ya estamos acatando este lineamiento, estamos incrementando nuestros controles en las fronteras para el combate de este crimen. Parte del incremento que se ha dado en el flujo de niños y niñas hacia Estados Unidos es también, por decirlo de esta manera, una estrategia de
de los traficantes o coyotes, una estrategia de mercadeo, por decirlo de esta manera, ¿verdad? De la forma en que están vendiendo ellos su negocio, pues le están diciendo a la gente le están diciendo a las personas que si sus niños o niñas logran llegar hacia Estados Unidos, van a quedarse allá. Claro, les pintan un paraíso. Les pintan un paraíso, y además de eso, que si van acompañados de un familiar, que también el familiar pues tiene el derecho a quedarse en los Estados Unidos, lo cual no es cierto, ¿verdad? Es parte del engaño que están llevando a cabo los coyotes con nuestros hermanos salvadoreños. Fíjate, en la frontera, por el derecho que tienen los niños y niñas a migrar, ¿verdad? Porque es un derecho que ellos tienen, nosotros hemos estado permitiendo hasta este momento que, a pesar de que ellos tengan el perfil de que van hacia los Estados Unidos, si llevan sus documentos en regla y si llevan su acta notarial que está debidamente autorizada por un notario, que dicho sea de paso, pues muchos notarios se prestan también muchas veces a la falsificación de documentos, y nosotros estamos enviando tanto a la Fiscalía como a la Corte Suprema de Justicia algunas actas de notarios que tenemos fuertes sospechas de que no fueron debidamente autorizadas por los padres, es decir, que hubo falsedad en la elaboración de esas actas. Además de no permitir la salida, nosotros estamos también enviando estas actas hacia la Corte. ¿Es decir que hay abogados que están siendo investigados por esta situación? Hay abogados que están siendo investigados, tanto por la Fiscalía como por la Corte Suprema de Justicia, porque ellos los autorizan por posible fraude en la elaboración de actas. Esta es una cuestión que es importante, decía, revisarla, el tema de cómo poner más candados, ¿no? Poner más seguros, si se quiere, de esa manera. Aunque, sin duda, si le preguntamos a los sociólogos, van a decir, Zaira, esto no lo va a resolver el problema, pero ayuda un poco. El problema de fondo es lo que estábamos hablando, lo que estábamos comentando cuando regresamos de la pausa. Cómo hacer que estos niños se sientan bien en su país y que no sientan la necesidad de emigrar hacia los Estados Unidos. Ciertamente es importante identificar cuáles son las causas que generan la migración, tanto históricas como actuales. No podemos separar un fenómeno, una causa de la otra, por eso nosotros como Estado estamos manejando que la migración que se está produciendo en este momento es un fenómeno multicausal, que obviamente tiene sus raíces en la falta de oportunidades, en la falta de desarrollo económico, en las condiciones de vida de nuestra población y las condiciones de desarrollo para los niños y niñas. Genera un factor importante en el que muchos casos los niños y niñas ya no tienen a sus padres cerca, ya no viven acá en el país, sino que ellos están viviendo en Estados Unidos. En muchos casos, incluso los niños, luego de ser consultados tanto en el diagnóstico que el CONNA hizo como en las entrevistas que realiza Migración al retorno, relacionan la reunificación familiar, pero también es cierto que la situación de violencia está generando un movimiento tanto interno como internacional. Es importante tomar en cuenta las causas, que son estas tres, quizá las más preponderantes, porque es necesario además tomar acciones de política pública vinculadas a estrategias, desarrollo de programas, etcétera, que generen desarrollo social, que generen oportunidades. Particularmente estas medidas deben tomarse en los territorios. Esto implica generar oportunidades en los territorios, generar condiciones de vida, prestación de servicios, generar oportunidades para que los niños y los adolescentes, porque yo distinguía a los niños que no deciden irse, con los adolescentes, ya estamos hablando mayores de 16 años, quienes no ven una oportunidad de vida en este país y quienes en algunos territorios, por ejemplo, Chalatenango, Ahuachapán, Morazán, que nos representan de los departamentos que mayor flujo migratorio tienen,
no están teniendo una expectativa de vida en el país. Y esto nos lleva precisamente a la adopción de políticas públicas de desarrollo social. Esto es una responsabilidad del Estado, pero también de los gobiernos locales, de las comunidades y de las propias familias. Es decir, que veamos nuestro país como un país en el que queremos quedarnos. Significa también la adopción de medidas para el resguardo de la seguridad, para la prestación de servicios, para el desarrollo de las familias fundamentalmente. Yo creo que no podemos desconocer los factores que generan la migración de este tipo. Zaira, pero por eso decíamos, pero para eso debes de tener un mapa, ¿no?, de la situación de inmigración. Sí. ¿De dónde se están yendo más los jóvenes? ¿Por qué se están yendo? Que es un factor... Pero sí lo tenemos, Romero. A ver, si se tiene, entonces, ¿por qué? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se están interviniendo esos municipios? Es sencillo, por ejemplo, cuando los jóvenes, por ejemplo, en los municipios emigran del instituto, si acaso hay instituto en su lugar, que es afortunado aquel municipio, digamos, que tiene un instituto nacional donde tú puedes cursar hasta tercer año, termina su bachillerato y después lo que siente es la presencia de las pandillas, la inseguridad, ¿no? Lo que sabe es que tiene un familiar en Estados Unidos y no encuentra trabajo, pues se termina yendo. Los niños, probablemente hay otros factores que están mediando. Pero bueno, a ver, ¿cómo está interviniendo el Estado? ¿Qué está haciendo el Estado? Tú que eres parte del CONNA y que hay una preocupación, como tú decías, hasta los 17 años, ¿no?, que se considera adolescente, pues ¿qué está haciendo las instituciones del Estado para intervenir y lograr y crear oportunidades en esos municipios? No veo, una estrategia diseñada y definida y que se vaya replicando por los municipios esos que están mapeados. Sí, yo creo que es importante distinguir lo que teníamos de migración hasta antes del 2013, los últimos meses de 2013 y en este año. Ya el director explicaba que el flujo migratorio ha crecido significativamente en los últimos meses, fundamentalmente. En primer lugar, es importante destacar que los departamentos que tienen mayor movimiento, o al menos de los cuales sí hay contabilización de retornos, están radicados en la zona oriental del país. Los 4 departamentos de la zona oriental, San Miguel, La Unión, Morazán y Usulután, representan el mayor número de personas que sale de nuestro país, seguido de Chalatenango y Aguachapán, ¿verdad? Esto nos permite precisamente empezar a trabajar las estrategias para intervención en el ámbito del desarrollo local, pero además la inversión pública que debe estar orientada hacia estos municipios. Es importante además distinguir las estrategias a nivel nacional como internacional. Ya el presidente de la República y el canciller han hablado de las gestiones que se están realizando tanto en Estados Unidos como regionales para dignificar y para humanizar las condiciones en las que se encuentran en este momento nuestros niños y niñas, tanto los que están retenidos en la frontera sur de Estados Unidos como los que están en tránsito hacia México. Un aspecto importante que ellos se han planteado, y esto es el resultado de los esfuerzos regionales que se han estado haciendo, está orientado precisamente a hacer esfuerzos por requerir a estos países que presten condiciones dignas a los niños y niñas. Esto en primer lugar. En segundo lugar, la adopción de medidas de orden interno. Esto implica inversión, por supuesto. Tú hablabas sobre qué estrategias tenemos. Bueno, hace un año tenemos aprobada la política de niñez y adolescencia. Tenemos funcionando el Conmigrantes, que es un consejo para las migraciones que integra a varias instituciones del Estado y a varias organizaciones de sociedad civil que están precisamente construyendo la política para las migraciones. Lo que viene ahora es precisamente la ejecución de estas políticas, que es a lo que nosotros como Estado debemos apostarle, que deben estar interrelacionadas o integradas a las políticas sociales y económicas. La posibilidad de evitar migración irregular y en condiciones de vulneración a derechos de niños y niñas nace precisamente de generar condiciones en el ámbito local y en el ámbito nacional. Obviamente esto pasa por hacer mejoras significativas en la seguridad, pero recordemos que tanto la seguridad como el desarrollo económico y social es una responsabilidad del Estado, pero que también implica, y aquí
es importante destacar la responsabilidad que tienen los gobiernos locales y que tenemos todos y todas como salvadoreños, que es precisamente generar el desarrollo en nuestras comunidades, en nuestros espacios y participar de las acciones de seguridad. Implica, como ya se ha estado demandando reiteradamente, acciones concretas en el ámbito también de la seguridad. Aquí es importante el tema de la inversión pública y la inversión privada, la descentralización de la riqueza. Fíjate que ese es un tema interesante. Por ejemplo, cómo el presupuesto general de la nación puede ser una herramienta precisamente para generar oportunidades, porque si usted ejecuta el presupuesto en 3 departamentos del país, perdóname, ¿dónde están los otros departamentos del país? ¿Por qué en Chalatenango, por ejemplo, o en Cabañas hay poca inversión? Y sabemos que de ahí se están yendo muchos jóvenes, por ejemplo, que están buscando una oportunidad. Pero si solo ejecuta, digo, ese presupuesto, que es poco, ¿verdad?, para las necesidades que tiene el país, en 3 departamentos, 4 departamentos se está dejando desprotegido el resto. Y si no propicia condiciones para la inversión privada, también se complica mucho más, ¿no, director? Sí. Bueno, vemos varias instituciones que estamos trabajando en este tema. Y quiero decirlo, pues, que estamos trabajando unidos como un solo cuerpo, ¿verdad? Está con migrantes, como ya lo dijo la directora Navas, el CONNA, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el ISNA, por supuesto, ¿verdad? Con este tema de niños y niñas. Y estamos trabajando, en primer lugar, el tema de la prevención, ¿verdad? Es decir, estamos trabajando en una campaña que de concientización, tal vez, no se vaya, ¿no? Próximamente. No se vaya, es peligroso, etcétera. Así es, para advertir de todos los peligros que conlleva el irse hacia Estados Unidos de forma irregular, ¿verdad? El mayor peligro, por supuesto, es la muerte, pero hay una serie de cosas que pueden sucederle en el camino al migrante, principalmente a los niños y niños que viajan no acompañados. Entonces, esta campaña pretende llegar más que a los niños, también a los adultos, que son los que toman la decisión de que un niño o niña viaje a los Estados Unidos. Y también, no solamente acá en el país, sino que esta campaña debe llegar también a los padres y madres de familia que viven en Estados Unidos, que también toman la decisión desde allá de invertir en este viaje para sus hijos e hijas. Varias instituciones estamos trabajando en este tema, principalmente la Cancillería. Sí. ¿No cree usted que la mejor prevención es la oportunidad? Porque, a ver, a este cuerpo como que le hace falta un brazo, ¿no? Está bien el tema de no se vaya, el riesgo, la muerte, la travesía, el coyote. Pues sí, pero si no tiene la oportunidad, ¿dónde está el acompañamiento a esa solicitud, a esa petición, a esa reflexión que me parece muy importante y oportuna? Pero la madre allá en el campo, en el caserío, dice, sí, pero me los va a mantener, así, muy francamente. Pero ¿cómo hago? Yo no quiero mandarlo, pero usted me dice los peligros, pero me da una oportunidad. Crea la oportunidad, creo que ahí es la parte donde se tiene que trabajar mucho, en ese mapeo que tú dices, Zaira, que lo tienen ustedes identificado, ¿no? Sí, por eso es importante distinguir las acciones en distintos niveles. Uno es para atender la situación inmediata, que es tanto las condiciones en las que se encuentran los niños que ahora están retenidos y que han migrado, que ya están allá, que es las acciones que está realizando la Cancillería. La otra es para generar condiciones para la recepción de los niños y niñas que son repatriados o que son retornados a nuestros países. Y la otra, que es más de fondo, es la adopción de medidas de orden económico, social, de seguridad, etcétera, para generar estas condiciones en los municipios, en los territorios, que generen oportunidades y que eviten la migración en estas condiciones. Pasa precisamente por una adecuada inversión pública, por garantía de educación, garantía de salud, garantía de oportunidades de empleo para las familias, y por eso hablábamos de los niveles de responsabilidad. El director se refería precisamente a la respuesta que estamos articulando en este momento ante el fenómeno concreto.
que es precisamente de orden inmediato. Atender a los niños allá en los lugares donde se encuentran retenidos, porque es importante destacar y dar este mensaje. No es que todos estos niños que están retenidos en Estados Unidos o que están retenidos en México y que van a ser repatriados, van a tener la oportunidad de quedarse en aquel país. En algunos casos, como ya explicaba el presidente de la República el día de ayer en unas declaraciones que daba, habrá la posibilidad en la medida que puedan reunificarse con sus familias porque allá están su padre y su madre y serán las cortes estadounidenses las que evalúen cada uno de los casos. Sin embargo, nosotros como Estado debemos tomar medidas de orden interno para evitar la migración en estas condiciones, para recibir a nuestros niños y niñas y obviamente para generar una Zaira, ¿qué expectativa impacto de vida. tendría una reforma migratoria que permita la reunificación familiar en los Estados Unidos? Una reforma migratoria en los Estados Unidos. Bueno, este tema en Estados Unidos se está discutiendo desde distintos niveles. Aquel país ha presentado un proyecto que entendemos ha pasado por diferentes etapas. Sí es importante decir que en este momento no hay una decisión de aquel país de cambiar su legislación ¿Pero una actual. reforma detendría esta avalancha de menores? Lo que nosotros sí hemos detectado es que hay una desinformación en este momento respecto a las oportunidades que tienen en este momento los niños y niñas de quedarse o no quedarse allá. Obviamente una reforma migratoria mejoraría las condiciones de vida de todos los latinoamericanos que están y todas las personas que están viviendo en una situación irregular en aquel país y permitiría mejorar el contacto que tienen o la relación que tienen con sus familiares en nuestros países. Sin embargo, en este momento no existe esa reforma y personas están aprovechando de esta expectativa que tienen la familia. Mira, leo textualmente, antes de irnos a la pausa comercial, a menudo, dice, estas mafias desinforman a las organizaciones, a los jóvenes, ¿no? Niños y niñas y familiares, y crean en sus víctimas una ilusión de pase libre a los Estados Unidos, dice, aunque el viaje sea, en la mayoría de los casos, de ida y vuelta. De momento, la estrategia de las mafias está funcionando y Estados Unidos anunció recientemente que en los últimos 8 meses ha detenido en sus fronteras a 47,000 niños no acompañados procedentes de Centroamérica, solo de Centroamérica. El doble, dice, de los interceptados en el periodo inmediatamente anterior. Según las estimaciones de los expertos, la cifra podría llegar a los 70,000 a finales del año 2014. ¿Ya? Una auténtica avalancha que muchos ya califican como la emergencia humanitaria, dice. Hace apenas unos días, unos 1.200 menores centroamericanos hacinados en los albergues estadounidenses era lo que se registraba, pero la cifra ya se ha multiplicado por 3 y no deja de crecer día a día. Es más o menos el drama que se está viviendo respecto a la inmigración de los niños y niñas hacia los Estados Unidos. Pausa, regresamos en breve. A ver, director, antes de ir al enlace con la Radio 109, Zaira, director, ¿cuáles son algunas reflexiones finales que usted quisiera hacer en el marco de esta situación que se está dando, ¿no? De lo que hemos conversado ahora? Bueno, primero hacer el llamado que estamos haciendo por todos los medios que nosotros podemos a los padres de familia, que no arriesguen a sus hijos y sus hijas a irse a Estados Unidos de forma irregular y hacer este viaje tan peligroso que pudiera llevarles hasta la muerte. Pedirles que no se dejen engañar por los traficantes de personas que les están prometiendo que una vez lleguen a Estados Unidos pueden tener la oportunidad de quedarse. Se pueden quedar durante un tiempo mientras llegan a una audiencia con un juez, pero en su mayoría posiblemente sean deportados nuevamente hacia El Salvador. Ok.
Saludamos a Tony Cabezas en la radio 109. Tony, buenos días. Yo solo casi que estamos en el contacto. Hola, ¿Cómo estás, Tony? Romeo, qué gusto saludarte, Bueno, a ti y a tus invitados. Sí, te comentaba, ¿no?, que iba a estar con nosotros el director de Migración y Zaira Navas del CONNA, hablando un poco sobre este tema, haciendo reflexión, ¿verdad? A ver si cala, como dicen. Reflexión sobre la situación que se ha generado a raíz de la inmigración de los niños y niñas. Y más allá de las cifras, de cuántos se han repatriado, que es importante saberlo también, pues saber qué se está haciendo en el país o qué se puede hacer en el país para que ya no se dé este tipo de flujo de inmigrantes, ¿no?, sobre todo de los niños y niñas. Yo creo que es importante, buenos días y bienvenidos ambos a la frecuencia de Radio 109, decirle a la población que nos escucha, que nos ve, que no es cierto que los niños que se van solos y que buscan la reunificación familiar vayan a tener, digamos, prerrogativas o facilidades del gobierno de los Estados Unidos para quedarse en los Estados Unidos. No, los van a meter a un albergue, van a pasar por un proceso judicial y los van a deportar. Es así la realidad y creo que hay que decirlo con mayor frecuencia para que los padres o los abuelos, porque muchos de estos niños viven con los abuelos y son enviados a los Estados Unidos, lo entiendan. ¿No es así? Sí, claro. Ya el director explicaba que el proyecto de reforma que hay en aquel país está orientado más a las personas que ingresaron antes de diciembre de 2011. Quiere decir que este flujo migratorio que se ha producido, en el caso que se aprobara esa reforma, no tendría beneficios a todas estas personas. Claro, claro. Director. Sí, efectivamente, como usted lo dice, Tony, y ya lo estamos viendo, pues estamos teniendo un flujo de retornados que está incrementando a diario acá en el país, desde México, los que no llegan a concluir el viaje hacia los Estados Unidos, y próximamente posiblemente comencemos a tener ya también niñas y niños deportados desde los Estados Oiga, Unidos. director, y hablando de cifras concretas, ¿tenemos por lo menos el dato de cuántos niños están en estos albergues retenidos en los Estados Unidos y cuántos han regresado? Pues desde Estados Unidos hasta ahorita no hemos tenido Vienen de México, ¿verdad? Sí, claro, de los albergues que están ubicados en la frontera, pero ¿no? sí, efectivamente son miles los que están en este momento en los albergues. Yo tuve la oportunidad hace un par de semanas de acompañar a la viceministra para los salvadoreños en el exterior, la licenciada Liduvina Magarín. Estuvimos visitando algunos de estos centros y efectivamente las condiciones no son las más adecuadas. ¿Cómo están durmiendo estos niños, por ejemplo? Pues en las estaciones de las patrullas migratorias, que son centros no adecuados para en el suelo, para colchonetas. recibir, están durmiendo en el suelo, en cuartos muy fríos, con un tremendo hacinamiento y con el gran riesgo de contagiar diversas enfermedades. Es dramático eso, ¿no? Es dramático, exactamente. Bueno. Entonces no expongamos a nuestros hijos a este peligro. Una pregunta para el director de Migración. Entiendo que hay muchos abogados que están dando sus firmas para sacar permiso, porque vaya, los niños no pueden salir, bueno, si es que salen por la frontera, sino por puntos ciegos, están dando firmas y documentos para que estos niños salgan del Están país. falsificando algunos documentos. Bueno, no sé, o sea, ¿qué investigación hay sobre esto y qué información tiene? Sí. Bueno, hemos detectado una serie de documentos que tienen varias irregularidades, por ejemplo, falsificación de firmas, ¿verdad? Porque si los padres están en Estados Unidos, muchas veces se les hace difícil dar la autorización delante de un notario. Entonces, hemos detectado en algunas ocasiones que hay falsificación de firmas. En estos casos, nosotros no otorgamos el documento de viaje, o si es en la frontera que son detectadas, pues no permitimos la salida de los niños y niñas, y remitimos estos documentos a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia para que estos abogados sean ¿Qué cantidad de investigados. casos hay de ese tipo o procesos que se han enviado a la Corte Suprema de Justicia? No o la tengo Fiscalía? el dato exacto, pero es una buena cantidad de documentos. De documentos. Romeo, yo Sí. te quiero, hablando de otro tema y para presentar también a nuestros invitados, te quiero preguntar, ¿cómo está tu reputación en Internet, en las redes sociales, Romeo? Mi reputación. Sí, sí, sí.
La verdad no lo sé. Iba con Holanda, quizás, o con Brasil. O le preguntamos a Oscar del Santo, experto en reputación online, y a Margarita Funes, jefa de información multimedia de la prensa gráfica, que son nuestros invitados. Qué buena es buena pregunta la tuya, pues, pero fíjate, a ver, dependiendo, primero hay que entender qué es reputación, ¿no? A ver, porque Oscar. si reputación es de que no te tratan muy bien a través de las redes sociales, déjame decirte que recibo saludos casi todos los días. Muy cariñosos. ¿Verdad? Ajá, pero quiero escuchar a tus invitados. Bueno, pues buenos días a todos. Bueno, la verdad es que cuando hablamos de reputación estamos hablando del conjunto de percepciones que los demás tienen con respecto a nosotros, ¿no? Y esto es lo que va configurando un poquito nuestra imagen, y lo que queremos es que todos tenemos una imagen un poco en el mundo físico cuando alguien nos ve realmente y nos desvirtualiza, como decimos, ¿no? Pero en el mundo virtual, en el mundo de Internet y las redes sociales, pues obviamente es un mundo que tiene sus propias reglas, y entonces tenemos que cuidar y saber un poco estar siempre defendiendo activamente, proactivamente nuestra reputación. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, la verdad es que primero hay que tener una presencia estratégica, ¿no? Es decir, cuando uno está... tenemos que distinguir entre el uso estrictamente personal, cuando uno abrimos, por ejemplo, una cuenta en Twitter o en Facebook para hablar con nuestros amigos, con nuestros familiares, ¿verdad?, de un uso estratégico, cuando, por ejemplo, uno es un profesional, como un gran periodista, como el caso de los que tenemos aquí, ¿no? Y lo que quiere realmente es proyectar su imagen para llegar mejor a su audiencia, para ir configurando una marca personal, etcétera, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos claro ese objetivo que tenemos, pues ya vamos a ir desarrollando toda una serie de presencia estratégica, y tenemos que cuidar aspectos, pues como por ejemplo nuestra imagen, ¿no? Esa foto de presentación con la que nos presentamos en Facebook o en Twitter, pues es importantísima porque es la primera impresión que se lleva alguien de nosotros, ¿no? Ya. Sí, y ahora estoy recordando algunas fotografías de algunos funcionarios que aparecen en Yo ropa salgo en la todo playa, ¿no? barbudo. No, que aparecen, fíjate, funcionarios que pues obviamente tienen un perfil, uno tiene un perfil de ellos y aparecen en la playa, por ejemplo. Sin camisa. En chores. Tomando su Entonces no sé selfie. si eso abona, pero bueno. Bueno, vamos a hablar de esto. Gracias, y demás. Tony. Qué Saludos. gusto saludarlos. Hay un seminario hoy, ¿verdad, Margarita? Es así, así es, reputación online, Sí. ¿verdad? Oscar Sí. está manejado Margarita, por Oscar del Santo. ese seminario debe estar muy interesante. ¿Dónde va a ser, Margarita? En el Hotel Sheraton Presidente a partir de las 2 de la tarde, hoy y mañana. ¿Y cuánto es el costo? $300. ¿Cuánto? $300. Bueno, ahí nos vemos al rato. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos, Margarita. Hasta luego, Un abrazo. Romeo. Y cerramos con esto Romeo, rápidamente, muchas gracias. Cerramos. ¿Usted tiene redes sociales, Twitter? ¿Se maneja a través del Twitter? Sí, bueno, no, en Twitter no, pero sí en Migración ¿Facebook? tenemos Facebook. Ajá. Sí. Zaira, La institución ¿estás en las tiene, redes sociales La tú? institución tiene. Sí, tú yo como, personalmente ¿por qué no? Creo que Tiene tengo mucho trabajo, me tengo- imagino. Paso bien ocupado. De verdad que hay personas para que dicen, no, estar mire, yo no así. tengo tiempo para eso, yo estoy Pero muy sí es ocupado. importante que la institución proyecte e informe a la población, y lo hace a través de las redes sociales, que es la comunicación que la población, por lo menos en la capital, utiliza, ¿verdad? Es una cosa, a ver, que parece irrelevante, pero es importante ahora las redes sociales, ¿no? O sea, Por para supuesto. las comunicaciones diarias, hoy toda la gente se informa a través de Twitter. Pongo un ejemplo sencillo, Coqui Aguilar, que se había inscrito como precandidato a la alcaldía de Santa Tecla, anunció rápidamente que se retiraba del proceso, y la gente se enteró a través del Twitter rápidamente, ¿no? Sí. Claro, después Claro. se va multiplicando. Zaira, muchas gracias por haber estado con nosotros. Se nos queda, obviamente, ¿no?, algunas cosas, pero Gracias. vamos a seguir abordando esto. Director, muchas gracias. Muchas gracias, Román. Vamos a hacer una pausa comercial, vamos a regresar en breve ya para el cierre de Hechos AM.